Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les tengo el cuarto motivo del cuelga puerta y como pueden ver es la señora Claus, que me la solicitaron mucho. Entonces quise darle gusto a esa comunidad tan fiel y tan linda que tiene Arte en tus manos, y entonces hoy realizamos el cuarto personaje. Los otros tres los encuentran en el canal, cada uno tiene su video independiente, entonces ahí pueden ver al reno, muñeco de nieve y a Santa Claus. ¿Listo? Entonces esta es la cuarta. El diseño es sencillo, espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo junto conmigo. Recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete en el botón rojo, que es muy importante tu suscripción y es gratis. También déjanos tu comentario y comparte, por favor, comparte, que eso nos ayuda muchísimo. La foto de cómo se ve exhibida, ustedes saben que se las dejo al final y creo que al principio también la vieron. Entonces comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, y estos son los moldes o son las piezas que necesitamos para realizar el cuelgapuerta de la señora Claus. Para la cabeza son 2 piezas, para el gorro 2 piezas, el cuerpo 2 piezas, las botas 4 y los guantes 4. Como pueden mirar, aquí he dejado tolerancia para las costuras. Normalmente se deja entre 1,5 centímetros, depende de la habilidad de cada uno. ¿Listo? Entonces yo dejo aproximadamente como unos 7 milímetros, pero ustedes, depende de su habilidad, es lo que dejan de tolerancia. Aquí, por ejemplo, en el gorro, en la parte baja, no dejo tolerancia para costura porque allí, para armar la pieza, no necesito tolerancia. Y aquí, para que la circunferencia quede perfecta, tampoco dejo tolerancia. Igual en la parte recta de las botas y la parte recta de los guantes. La puntada que voy a utilizar en la mayoría del proyecto es puntada recta, continua, tipo máquina. Si quieren hacerlo de máquina, pueden hacerlo, pero yo siempre les enseño a mano para que pues ustedes vean que pueden lograrlo. ¿Listo? Entonces voy a quitar los alfileres porque voy a iniciar con la cabeza y voy continuando y les voy mostrando cómo voy armando las otras piezas. Bueno, aquí tengo la aguja y el hilo. Yo utilizo siempre hilo normal de modistería, de costura, que sea de buena calidad. Voy a coser todo este contorno. La parte recta la voy a dejar abierta porque por ahí doy vuelta a la pieza y relleno cuando sea el momento. Para las personas que de pronto preguntan por los moldes, recuerden que siempre en la descripción, en la parte baja, debajo del título, allí les dejo la lista de materiales completa y el enlace donde compartimos nuestros moldes. Entonces aquí inicio con un buen nudo y empiezo con la puntada recta continua tipo máquina. Bueno, aquí tengo ya la pieza, se las acerco para que puedan apreciarla. Esta es por la parte de atrás y esta es la parte delantera por donde cosí. Y recuerden que la parte superior se deja abierta. ¿Listo? Esta tela se llama Jersilón, piel de ángel o piel de durazno. La pueden preguntar así con esos nombres o como tela para hacer muñecas. Esta no estira mucho, en realidad es muy rígida. Si de pronto estiras un poquito hacia donde van las franjas verticales, pero es muy poquito, es mínimo lo que esta tela estira. ¿Listo? Y para las otras piezas, por ejemplo para el gorro y el cuerpo, estoy utilizando una franela. Miren que no es fieltro ni nada, es una franela estampada. Tiene unos brillitos dorados y unas estrellas para que vean que pueden lograrlo con otro tipo de telas. No necesariamente tiene que ser fleece o bambino, polar o fieltro, sino que pueden jugar con otras telas y el trabajo también queda bonito. En este caso voy a coser por todo este contorno. Dejo la parte recta sin coser y también la circunferencia. Coso por el revés para que quede bonito en el momento de darle vuelta a la pieza. Puntada recta, continua, tipo máquina.
Bueno, ya lo cosí, como pueden ver, la parte de atrás o el revés, como queda la puntada. Y ahora, para poder hacer la circunferencia y que quede al derecho, entonces voy a dar vuelta a la pieza. ¿Listo? Miren, aquí está. Doy vuelta a la pieza, que queden las circunferencias bien la una con la otra. Sujeto con alfileres pues para que quede mucho mejor. Aquí les voy a mostrar. Miren, ella debe calzar bien. Y la puntada que voy a hacer por todo el contorno se llama puntada festón, puntada de dragón o puntada filete. ¿Listo? Es la misma, sino que en cada país le tienen un nombre diferente. Entonces voy a poner los alfileres y empiezo a coser por todo el contorno. Pongan atención por favor a la puntada, o si no la logran o de pronto ven que no les es fácil, es solamente hacer una puntada pequeña y muy delicada. Bueno, así queda en el centro la costura. ¿Listo? Y ahora lo que corresponde a las botas y los guantes. Voy a coser por todo este contorno, ¿sí? Puntada recta, continua, tipo máquina, la misma puntada. Lo mismo hago con los guantes, excepto las partes rectas. ¿Listo? Allí no voy a coser. Bueno, así quedaron listos entonces los guantes. Aquí les acerco para que miren la costura por delante y por detrás. Igual las botas, para que miren que se cose a mano siempre, o yo procuro hacerlo siempre. Ahora voy a armar lo que corresponde al cuerpo. Tengo dos piezas de 22 centímetros que corresponden a las piernas, y también tengo dos piezas de 16 centímetros que corresponden a los brazos. Este cordón se le llama cordón de algodón. Yo lo he trabajado en los otros videos y entonces por supuesto en este, que es un juego lo que estoy haciendo, entonces también lo voy a utilizar. Voy a ponerlo en el interior y voy a coser por todo el contorno, excepto en la parte superior. En la parte recta no lo voy a coser, solamente voy a coser lo que haría como la U del cuerpo, ¿verdad? Aquí lo voy a sujetar con alfileres, pues para que me mantenga las telas quietas. Y la puntada que voy a hacer, la misma que he trabajado durante todo el proyecto, puntada recta, continua, tipo máquina. Me ajusto siempre, les recomiendo utilizar alfileres grandes para que les sujete muy bien. Y en la parte baja también voy a poner las piezas de este cordón de algodón, captura en pantalla para que lo pidan con ese nombre.
Bueno, así quedó, miren cómo quedó cosido, teniendo en cuenta siempre de hacer las puntadas para que se sostengan de una vez las piernas y los brazos, ¿listo? Entonces le voy a dar vuelta a todas las piezas. Aquí por ejemplo ya me quedó armado el cuerpo de la señora Claus. Le doy vuelta a cada una de las piezas, los brazos, perdón, los guantes, las botas, la cabeza, y lo voy a rellenar. Listo, los voy a rellenar para que me queden ya con la forma. Bueno, ya rellené las piezas, miren aquí ya están cada una. Las que voy a sellar únicamente por ahora es la cabeza y el cuerpo. La cabeza solamente es tomar, aquí ya hago presión sobre el algodón de relleno y voy a sellar que quede recto, ¿sí? Que quede así, porque esta pieza va a ir junto con el gorro. Entonces la puntada no me debo preocupar que sea muy bonita porque no se va a ver. Y la del cuerpo sí va a ser surcida. Entonces empiezo a hacer puntada por todo el contorno. Aprieto, frunzo por decirlo así, anudo y ya me queda el cuerpo listo. Bueno, aquí ya cosí la pieza, lo importante es para que no se salga el algodón, ¿listo? Entonces es una puntada sencilla y como les dije, aquí lo fruncí o lo surcí, como ustedes le llamen, queda como una cebollita allí, pero esto igual no se va a notar, ya lo han visto de pronto en otro de los videos, pero para las personas nuevas, pues ustedes saben que yo intento explicar de nuevo para que no se pierdan ningún detalle. Ahora lo que voy a hacer es con silicona voy a pegar las piezas. Por ejemplo, aquí voy a pegar los guantes, miren así, con un poquito de silicona. También las botas, aquí en la parte baja le pongo sus botas. Y en la cabeza, lo que voy a hacer primero, miren aquí, ya tengo el algodón, no está totalmente aquí lleno porque la idea es que se introduzca la cabeza. Lo voy a sujetar con alfileres y luego puedo coserlo o pegarlo con silicona.
Bueno, ya quedaron unidas todas las partes. Aquí están los brazos, por aquí tengo las botas, también está la cabeza con el gorro. Listo, lo rellenan bien, que quede firme. Listo, y yo lo puse o lo pegué con silicona caliente. Si quieren darle unas puntadas lo pueden hacer. Igual esto aquí no se va a ver porque va la decoración del gorro. Y ahora lo que voy a hacer es pegar la cabeza. Listo, voy a unirlas así, voy a poner un poquito de silicona y luego voy a pasar una puntada por todo el contorno para que quede más firme. Opcional, si ustedes quieren solamente pegar, pegan, pero pegan bien, listo. Y si quieren coserlo para que la pieza les quede pues más firme, también lo pueden hacer. Bueno, aquí entonces ya cosí. Recuerden que ustedes pueden hacerlo también como les muestro yo. Yo solamente les doy como una guía, como una idea. Aquí vamos a decorar. Pueden hacerlo con una bufanda o un pedacito de peluche o un moño, lo que ustedes quieran, un millaré, una cinta bien linda. Esto, como pueden ver, es como la base de los 4 cuelgapuertas, o sea, en todo se puede decir que hacemos lo mismo. Ya es la decoración lo que nos hace cada uno de los personajes. Y aquí ya tengo lista la lana con la que le voy a hacer el pelo. Yo he estado utilizando esta gris o color humo, que es aproximadamente de unos 7 milímetros de grosor, 7-8 milímetros de grosor. Con ella voy a hacer la trenza, listo, para el peinado de la señora Claus. Si no tienen de esta, pueden conseguir de esta otra, que es una lana normal, es como tipo lana escolar, sino que yo la compro de 60 gramos, entonces aquí tengo bastante porque he utilizado para otros proyectos, pero puede utilizar esta o esta, con cualquiera de las dos se les va a ver bonito. Bueno, entonces para tomar la medida de la trenza que voy a hacer, entonces tomo que aproximadamente cuál va a ser el largo. Este no es el largo real, porque al trenzarlo pues se va a encoger la lana, listo, pero más o menos para darme una idea, este va a ser como el largo que voy a utilizar la lana. Entonces voy a sacar muchas piezas, las voy a envolver aquí así, de esta forma, y saco las cantidades que necesite. Ahora que la corte, que yo más o menos haga el cálculo, les digo cuántas hebras de esta lana utilizo para la trenza. Y en el caso de la blanca, como es más delgada, de unos 4 milímetros, entonces sería el doble, ¿sí? Si por ejemplo de aquí son 20, esas serían 40. Bueno, corté 21 piezas, ¿sí? 21 piezas, o sea que para la lana más delgada utilizaría 42, ¿listo? O ustedes calculan, miran qué tan gruesa, o sea, normalmente se miden qué tan gruesa les va a quedar la trenza y si les va a calzar perfecto en la cabeza. De las piezas, de las 21 piezas, voy a tomar una para anudar en el centro y poder hacer trenza hacia un lado y trenza hacia el otro, ¿listo? Entonces voy a tomar aproximadamente la medida del centro y voy a anudar y trenzo normalito. Ya luego lo voy a pegar sobre la cabeza. Bueno, así queda la trenza. Aquí fue donde anudé en el centro, hice una, lo sujeté con otra pieza de lana, corto para que se vea bien terminado y lo mismo hago al otro lado. Luego ubico sobre la cabeza, ¿sí? Miren, así, que me quede lo más centrado que se pueda, por supuesto, así, y lo pego con silicona, listo. Si quieren darle unas puntaditas, le pueden dar unas puntaditas, pero entonces yo les muestro cómo vamos armando a la señora Claus.
Bueno, ya lo pegué. Miren que queda así, queda muy coqueto este pelo para esta muñeca hermosa, para esta señora Claus. Y ahora para decorar, porque ya viene como lo que da los detalles, que a mí me encanta porque eso personaliza mucho los trabajos. Tengo peluche ovejero. Corté una pieza que sea el ancho de 8 centímetros y pues yo lo corto desde el largo que tengo la tela. ¿Listo? Voy a hacer una boa. Yo ya les he enseñado en otros videos cómo hacerlo, que es enrollarlo, y miren cómo queda. Aquí ya tengo lista una, porque voy a hacer boas, o si ustedes no quieren hacer boas sino cortar el peluche y pegar directamente, lo pueden hacer. A mí me gusta es porque se ve como abollonado. ¿Listo? Entonces voy a hacer esta boa para pegarlo en el contorno del gorro, aquí en el contorno del gorro, en el contorno de los guantes y en el contorno de las piernas, de los zapatitos, listo, de las botitas. Si quieren pueden utilizar otro tipo de peluche, no es necesariamente este. El mink me encanta, pueden usar ese también. Hay otros de pelo largo, el que tengan, listo, no se complique. Lista la boa, entonces ahora la voy a pegar, miren, así por el contorno para que decore, ¿sí?, muy bien el gorro de ella. Y acá atrás también tengo que pegarlo para que tape la imperfección, por decir así, de la unión del gorro y la cabeza. Bueno, ya terminé la decoración. Miren, entonces el peluche en el gorro, también en los guantecitos, en sus botas. Por aquí les muestro, miren cómo quedan. Y ustedes, si quieren, le pueden poner más cosas. ¿Listo? Yo, por ejemplo, también decoré las trenzas con esta cinta, con este cordón, perdón. Le puse peluche, pero de otro tipo, aquí al cuello, como para que decore el vestido. Y ahora voy a hacer algo muy sencillo. Voy a hacer la expresión del rostro. Voy a utilizar el bolígrafo termoborrable. Ustedes pueden utilizar también un lápiz que pinte, por decir así, o dibuje levemente. Voy a utilizar esta plantillita que les he mostrado en otros videos. También se los voy a dejar en los moldes. Recuerden que siempre en la descripción debajo del título les dejo el enlace donde están los moldes y también la lista de materiales completa. ¿Listo? Esto es un cartoncito que se hace con la pasta de un cuaderno, a veces con folletos o con
publicidad, hacen como una U, la cortan y esto les sirve de guía para que puedan hacer las expresiones. Aquí por ejemplo voy a hacer la boca. Si quieren pueden utilizar el marcador permanente, pueden bordar o también con pintura para tela. ¿Listo? Entonces voy a marcarlo aquí para que vean cómo queda la sonrisa marcada. Voy a utilizar ojitos de estos cascaritas, pero ustedes pueden utilizar los 3D, botones, perlitas. Bueno, ahora voy a bordar aquí. Corregí y entonces ahora le pongo un poquito de calor y esto se va a quitar. Voy a utilizar 2 hebras de hilo, pasan por el ojo de la aguja, 2 hebras, las llevo al final y hago nudo. ¿Listo? Y entonces voy a bordar, paso de aquí a acá, luego la nariz y sello. Bueno, así quedó bordado. Recuerden que si no saben bordar de pronto pueden ensayar primero antes en una pieza de tela o lo pintan, sí, que también es otra opción. Yo les he enseñado también a hacer expresiones pintando ojos, en varios videos los encuentran. Por aquí les dejo la lista de reproducción de todos los proyectos navideños que he hecho y allí seguro van a encontrar el de pintar los ojos también. Aquí como les dije, aquí le hice cejas para que no me vaya a quedar sin cejas y con silicona caliente voy a pegar los ojos. Lo que voy a hacer primero es poner las gotas de silicona, dejo enfriar un poco y luego sí lo pego. ¿Listo? Y me quedarían así. Como les digo, pueden utilizar otro tipo de ojos, no necesariamente los que yo les muestro. Bueno, ya le pegué los ojos, le puse un poquito de rubor y ahora tengo estos lentes, los tengo de un proyecto anterior, compré 2 y entonces me quedaron estos y se los voy a poner también para que decore. En la descripción tenemos una lista de recomendados de Amazon para personas que de pronto se encuentran fuera de Colombia y quieren comprarlos. No son nuestros, ¿no? Es una lista de recomendados para que de pronto hay personas que posiblemente pueden conseguirlos. Y en Colombia los encuentran en mercerías donde venden cosas para manualidades, preguntan por los lentes y es fácil, la verdad no es muy difícil encontrarlos, es relativamente fácil. Entonces los voy a poner, ¿sí? Estiro un poquito las patitas porque estas son pequeñas para esta cabeza, pero las voy a estirar y las voy a ubicar y las pego con silicona. Bueno, miren, así queda con la nariz bordada. Y les tengo otra opción, tengo un mini pompón, estos se les llaman mini pompones y lo pueden poner también de nariz y eso realza, miren que ustedes pueden verlo allí, realza un poco la expresión del rostro y también queda mucho mejor con los lentes, con las gafitas. Entonces si quieren pueden utilizar también este tipo de
pompones, yo lo voy a pegar. Me animé a ponerle mejor el pompón que dejarle la nariz bordada. Entonces aplico silicona y lo pego. Y así, amigos, entonces queda la señora Claus cuelgapuerta. Miren cómo queda. Ella quedó midiendo 53 centímetros. Esa es la medida de los cuelgapuertas que les compartí. El del Santa, el reno y el muñeco de nieve. Les voy a mostrar aquí, pues en la parte de atrás queda así calvita, pero si ustedes quieren le pueden poner el pelo todo, como les he enseñado en proyectos anteriores con muñecas. Le puse las gafitas, le cambié en últimas la nariz con este mini pompón. Los colores, pues yo escogí tonos que fueran muy navideños, el verde para los guantes y los zapatos. Si quieren le pueden poner un listón o un cordón dorado para que realcen aún más, un moño bien lindo. Cada cosa que ustedes le puedan poner y lo enriquezca, eso va a personalizar su trabajo y seguro les va a encantar a sus familiares, a sus clientas si las van a vender o para decorar su hogar. Recuerda que en la descripción, nuevamente lo digo, dejo la lista de materiales y también el enlace donde encuentran los moldes. A las personas que se quedaron hasta el final les voy a obsequiar los moldes también más pequeñitos para que los hagan para el árbol o para la decoración que ustedes quieran, más pequeñita la señora Claus. ¿Listo? Cualquier comentario lindo, positivo que me quieran dejar allí, bien recibido es. Recuerda que para apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete en el botón rojo que es totalmente gratis, déjanos tu comentario y comparte, por favor. Necesitamos que compartan mucho para que todos estos videos lleguen a una comunidad que aprecie y que valore nuestro trabajo. También si quieres realizar de pronto algún aporte para nuestro trabajo y para que mejoremos muchas cosas de nuestro canal, recuerda que está el botón unirse que está en azul, ahí puedes hacer aportes, y también en los super gracias, que es un corazoncito que está debajo del título, allí también puedes aportar si lo quieres hacer. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.